¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga esta mañana. Qué gozo es poder una vez más unirme a ti y juntos venir a las Escrituras. Vamos a considerar las palabras de Oswald Chambers en este día. De ningún modo es probable. Primer libro de Reyes, capítulo 2, 28. Llegó la noticia a Joab, y como también se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, Joab soportó la prueba más grande de su vida y permaneció absolutamente leal a David en lugar de seguir al fascinante y ambicioso Absalón. Sin embargo, hacia el final de sus días se adhirió al cobarde Adonías. Mantente siempre alerta al hecho de que allí donde una persona se ha vuelto atrás es exactamente donde cualquiera podría descarriarse. Tal vez acabas de salir airoso de una gran crisis, pero ahora debes estar atento a lo que parece tentarte menos. Cuídate de pensar que las áreas en las que has triunfado en el pasado son las que tienen menos probabilidad de hacerte tropezar y caer. Somos propensos a decir: de ninguna manera es probable que después de haber atravesado la crisis más grande de mi vida, ahora me vuelva a las cosas de este mundo. No trates de predecir de dónde vendrá la tentación. El verdadero peligro está en lo improbable. Es después de una gran experiencia espiritual que lo menos probable se hace sentir. Tal vez no sea algo que ejerza una influencia dominante sobre ti, pero recuerda que se encuentra ahí, y si no estás prevenido, te hará tropezar. ¿Has permanecido fiel a Dios durante las pruebas grandes e intensas? Ahora cuídate de las corrientes ocultas, pero no caigas en una introspección enfermiza, ni mires hacia adelante con temor, sino mantente alerta y que tu memoria se conserve despierta delante de Dios. La fortaleza que no se vigila en realidad es una doble debilidad, porque es allí donde las tentaciones menos probables minan tu fuerza. Los personajes de la Biblia tropezaron en sus puntos fuertes, nunca en los débiles. Así que debemos unirnos a las palabras de Primera de Pedro 1:5. Cuando Pedro está recordando que los santos de Dios son guardados por el poder de Dios. Es allí donde radica nuestra seguridad como hijos de Dios. Así que unámonos a las palabras de Oswald Chambers esta mañana para entender que somos guardados por el poder de Dios. Que esa sea nuestra oración continua, que ese sea nuestro deseo continuo, poder ser guardados por el poder de Dios. ¿Qué te parece si tomamos un momentito para orar? Y allí donde tú estás, en la situación o en la circunstancia que ahora mismo estás viviendo o enfrentando, pide al Señor que te guarde con su poder. Si tú eres salvo, tienes esta provisión de la gracia de Dios sobre tu vida. Y si no eres salvo, entonces pide que ese poder de Dios te alcance para la salvación. Oremos. Señor, gracias te doy esta mañana por la oportunidad de poder considerar estas hermosas palabras. Sabemos que todos en esta vida seremos tentados, enfrentaremos luchas, pruebas, adversidades, calamidades, y muchas veces, Señor, todas vendrán juntas, y muchas veces somos desalentados por la deslealtad,
por la traición, por la enfermedad, por las adversidades que vienen como un tsunami sobre nuestras vidas, por un lado y por otro. Pero este pasaje nos anima a reconocer que tú estás guardando a los tuyos con tu poder. Yo te pido que esto sea una realidad, y aun cuando no sentimos o no vemos el poder de Dios, que podamos creer que si tu palabra lo dice, es porque es un hecho ya. Te pido, Señor, en este momento que derrames favor, gracia, bondad y misericordia sobre nuestras vidas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en esta hora. Amén. Regresemos al Salmo 51, donde estamos meditando en la necesidad que David tenía de confesar sus pecados y de estar libre de esa carga espiritual con la cual él había venido cargando por algún tiempo determinado. No lo sabemos exactamente. Así que hemos considerado en el día anterior un bosquejo general de este capítulo y hemos visto de alguna manera lo que estaba sucediendo de forma general, pero ahora quisiera ser más particular, quisiera ser más claro en lo que está sucediendo en este capítulo 51 del libro de los Salmos. Así que vamos a aproximarnos, versos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y limpia mi pecado. Bueno, David inicia este salmo con una oración de invocación. Realmente lo que él está haciendo es invocando al Señor cuando entiende el peso de su pecado. Permíteme acudir a 3 citas que pudieran abrir nuestra mente con respecto a esta. San Agustín dijo: cuando el hombre descubre su pecado, entonces Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado, entonces Dios lo destapa. Cuando el hombre confiesa su pecado, entonces Dios lo perdona. Y nosotros decimos amén. D.L. Moody, el gran evangelista, dijo: hay 2 maneras de cubrir nuestros pecados, la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día. Pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrá volver a encontrarlos otra vez. Bueno, tenemos el comentario también de Warren Wiersbe. Nada cierra la boca del cristiano como el pecado sin confesar. Así que la Biblia no nos oculta las faltas y los pecados de sus líderes. La historia y quienes la escriben llegan a tergiversar la verdad con la idea de tener hombres íntegros y honestos que sean un ejemplo. Pero Dios no lo hace así. Todo lo contrario. Dios nos muestra en las Escrituras, por un lado, las victorias del rey David y también las derrotas. Vemos claramente en el primer libro de Samuel estas grandes victorias, estas grandes hazañas del rey David. Pero inmediatamente vemos en el segundo libro de Samuel sus derrotas. Tras la historia relatada en 2 de Samuel 11 y 12, descubrimos su adulterio, su intriga, su asesinato, de tal forma que la Biblia nos presenta a un rey, sí, a un rey que actuó como cualquier pecador. A diferencia de otros reinos, en el reino de Israel, también el rey debería vivir bajo las normas de Dios. Su posición no lo exentaba de ello. Esta es la razón por la que el profeta Natán se acercó aquel día para confrontar su pecado. Aparentemente durante todo un año David escondió su pecado y creyó que no pasaría nada. En su vida vemos claramente la diferencia que hay entre admitir y confesar pecados.
Es así como se cree que el Salmo 51 llegó a ser una guía y una invitación permanente para que la gente confesara sus pecados. Así que este fue el gran legado que David nos dejó en este salmo, sin reconocer su alcance. Así que pregúntate al acercarte a este salmo, ¿cuál será mi respuesta ante el pecado? ¿Lo ocultaré o lo confesaré? El salmo nos permite apreciar que lo que está oculto no puede ser tratado por Dios y posee toda la capacidad de descarrilarnos de la vida cristiana. El Salmo 51, ha sido llamado el Evangelio en embrión. Observa en estas palabras de David cómo se destaca dos palabras, piedad y misericordia. Piedad es el favor y la gracia de Dios que ninguno de nosotros merecemos. Misericordia es el amor de Dios con respecto al pacto que Él mismo ha realizado con su pueblo. Pero el pecado es la transgresión y la maldad. Ambas metáforas describen al pecado. Transgresión son todos los actos de rebeldía, todos los actos que no toman en cuenta las directrices, los mandamientos de Dios. Y la maldad nos recuerda que nuestro corazón es perverso y torcido más que cualquier otra cosa. El puritano llamado Matthew Henry dijo que el pecado nos inclina desde la cuna a ir en contra de Dios. Es entonces que David introduce 3 palabras por los cuales nosotros decimos que este salmo es el embrión del Evangelio. Él habla de 3 palabras: borrar, lavarme y limpiarme. Así que cuando David comienza a venir delante de la presencia de Dios, él reconoce que solo Dios puede hacer esto por él. La palabra borra es mahá en hebreo. Nos recuerda que solo Dios puede borrar una deuda acumulada. Lo que el pecado hace en nuestras vidas es acumular una deuda que no es a favor nuestro, sino en contra nuestra. Por lo tanto, querido amigo, solo Dios puede borrar esto. La segunda palabra, lávame, es la palabra kavas. Es lavar por fricción, es lavar. O la idea que ellos tenían de lavar era golpear en alguna piedra en el río. Así que esto es algo doloroso, no es algo cómodo, no es algo sencillo, no es algo que a mi carne le va a gustar, pero que David está reconociendo que es necesario. Y finalmente David usa la palabra límpiame, rahatz, que tiene la idea de enjuagar. Así que pregúntate esta mañana si acaso tú necesitas que Dios haga esto. Bueno, sé que el tema del pecado no es cómodo para ninguno de nosotros, pero la realidad es que Dios necesita hacer esta obra de borrar, de lavarnos, de enjuagarnos. Pero para que eso suceda, nosotros debemos arrepentirnos y debemos pedir perdón de todo corazón. Ahora, si tu pecado ha afectado abiertamente a otras personas, necesitas venir y restaurar esa relación. Eso es lo que honra y lo que glorifica al Señor. Así que te animo esta mañana, mientras piensas en los versos 1 y 2, en que realmente nosotros tenemos el embrión del Evangelio. Solo Dios puede borrar, solo Dios puede lavar, solo Dios puede limpiar todas nuestras transgresiones. Que el Señor te bendiga y que el Señor cause en nosotros esta obra de arrepentimiento. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.